Ondas en un metal. Visualizando el medio como si fuera continuo, las ecuaciones de Maxwell nos dan la siguiente expresión. El último término representa el cambio del campo eléctrico con respecto del tiempo, y esto genera un voltaje. Las corrientes circulan, y ya que el medio es resistivo, la luz se convierte en energía térmica, y por consiguiente hay absorción. Esto a su vez nos lleva al índice de refracción complejo. Así pues, necesitamos solamente sustituir el índice complejo en la siguiente expresión. De forma alternativa, puede utilizarse la ecuación de onda y las condiciones de contorno apropiado para obtener una solución específica. En todo caso, podemos encontrar una solución simple de onda plana sinusoidal dentro del conductor. Cuando esta onda se propaga en la dirección y, se escribe normalmente como sigue, o como una función de n, así. Asimismo, escribiendo la onda como una exponencial y usando la ecuación anterior, obtenemos la siguiente expresión, o bien la siguiente. La perturbación avanza en la dirección y con una velocidad c sobre n sub r, y precisamente n sub r, el índice de refracción real, es el más usual. A medida que la onda progresa en el conductor, su amplitud es exponencialmente atenuada. Como la irradiancia es proporcional al cuadrado de la amplitud, tenemos la siguiente expresión, donde I0 es igual a I evaluado en 0, es decir, I sub 0 es la irradiancia en Y igual a 0, la interfaz, y alfa está definido como 2 omega n sub I sobre C. Esta constante recibe el nombre de coeficiente de absorción o de coeficiente de atenuación. La densidad de flujo se reducirá en un factor de e a la menos 1, aproximadamente un tercio, después de que la onda se ha propagado por una distancia igual a 1 sobre alfa, denominada piel o profundidad de penetración. Para que un material sea transparente, la profundidad de penetración debe ser grande en comparación con su grosor. La propagación de penetración para metales, sin embargo, es excesivamente pequeña. Esto explica la opacidad generalmente observada en los metales, los cuales, no obstante, pueden hacerse parcialmente transparentes cuando se forman en películas extremadamente delgadas. El lustre metálico familiar de los conductores corresponde a un alto nivel de reflectancia, que a su vez se debe al hecho de que la onda incidente no puede penetrar efectivamente en el material. La mayoría de los metales, incluyendo los menos comunes, tienen una apariencia gris plateada, como la del aluminio, el estaño o el acero. Estos metales reflejan casi toda la luz incidente independientemente de las longitudes de onda y son, por consiguiente, esencialmente incoloros. La ecuación de dispersión. Visualicemos el conductor como un conjunto de osciladores impulsados amortiguados. Algunos de estos corresponden a electrones libres y por consiguiente no tendrán fuerza recuperadora, mientras que otros están unidos al átomo. Los electrones de conducción son, sin embargo, los principales responsables de las propiedades ópticas de los metales. Recordemos que el desplazamiento de un electrón vibrante venía dado por x de t igual a QE sobre ME sobre omega sub 0 al cuadrado menos omega al cuadrado, y todo esto por E de t. Sin fuerza restauradora, es decir, omega sub 0 igual a 0, el desplazamiento es opuesto en signo al de la fuerza impulsora, QE por E de t, y por consiguiente está desfasado 180 grados con respecto de ella. Los electrones libres que oscilan desfasados con respecto a la luz incidente radiarán de nuevo trenes de ondas que tenderán a anular la perturbación incidente. El efecto, como ya hemos visto, es una onda refractada que decae rápidamente. Suponiendo que el campo promedio que experimenta un electrón que se está moviendo dentro del conductor sea justamente el campo aplicado E de t, podemos extrapolar la ecuación de dispersión de un medio enrarecido y afirmar que n cuadrada de omega es igual a 1 más n QE al cuadrado sobre epsilon subíndice 0 por ME, todo esto por F subíndice E sobre omega al cuadrado negativo más I gamma E por omega. Todo esto más la sumatoria de F subíndice J sobre omega subíndice 0 cuadrado menos omega al cuadrado más I
gamma subíndice J por omega. El primer término en el paréntesis señala la contribución de los electrones libres, donde n es el número de átomos por unidad de volumen. El segundo término procede del efecto de los electrones ligados. Cabe destacar que si un metal tiene un color particular es porque los átomos están tomando parte en una absorción selectiva por medio de los electrones ligados, además de la absorción general característica de los electrones libres. Puede obtenerse una idea aproximada de la respuesta de los metales a la luz realizando unas cuantas suposiciones simplificadoras. De este modo, dejemos de lado la contribución de los electrones ligados y supongamos además que gamma subíndice E puede también despreciarse cuando omega tiene un valor muy alto, donde n al cuadrado de omega es igual a 1 menos n QE al cuadrado sobre epsilon sub 0 por m subíndice E por omega al cuadrado. Los electrones libres y los iones positivos dentro de un metal pueden imaginarse como un plasma cuya densidad oscila a una frecuencia natural omega subíndice P, llamada frecuencia de plasma. Esta, a su vez, puede mostrarse que es igual a n QE al cuadrado sobre epsilon subíndice 0 por m subíndice E. Todo esto elevado a la 1 medio. Y de este modo tendríamos que n cuadrada de omega es igual a 1 menos omega subíndice P sobre omega, con esto último elevado al cuadrado. La frecuencia de plasma sirve como valor crítico por debajo del cual el índice es complejo y la onda penetradora disminuye exponencialmente a partir de la frontera, mientras que a las frecuencias por encima de omega subíndice P, n es real, lo cual implica que la absorción es pequeña y el conductor es transparente. En la última circunstancia, n es mayor que 1, como lo era para el dieléctricos a muy altas frecuencias. Por consiguiente, podemos esperar que los metales en general sean transparentes ante los rayos X. Reflexión en metales. Imaginemos que una onda plana inicialmente en el aire incide en una superficie conductora. La onda transmitida que avanza a un determinado ángulo con respecto a la normal será inhomogénea. Pero si la conductividad del medio aumenta, los puentes de onda se alinearán con la superficie de amplitud constante. Dicho de otro modo, en un buen conductor, la onda transmitida se propaga en una dirección normal a la interfaz, independientemente del ángulo de incidencia. Calculemos ahora la reflectancia, R igual a I sub R sobre I sub I para el caso más simple de incidencia normal en un metal. Tomando N sub I, índice de incidencia igual a 1 y N sub T, índice de transferencia igual al índice complejo, obtenemos la siguiente ecuación. Y por consiguiente, ya que el índice complejo es igual a N sub R menos I por N sub I, obtenemos la siguiente expresión. Si la conductividad del material tiende a cero, entonces tenemos el caso de un dieléctrico, donde en principio el índice real y el coeficiente de atenuación alfa es también cero. Si en lugar de esto n sub i, el índice imaginario, es grande y n sub r, el índice real, es comparativamente pequeño, r será a su vez grande. Por otra parte, en el límite inalcanzable, donde n es complejo es puramente imaginario, el 100% de la densidad de flujo incidente sería reflejada, r igual a 1. Cabe destacar que es posible que la reflectancia de un metal sea mayor que la de otro, aunque su índice de incidencia sea más pequeño. En la figura se puede observar que las curvas de reflectancia paralela y reflectancia perpendicular para las incidencias oblicuas son típicas de medios absorbentes. Además, la reflectancia paralela disminuye hasta un mínimo en el cual ahora se le denomina ángulo de incidencia principal, pero este mínimo es diferente de cero. Finalmente, la siguiente figura ilustra la reflectancia espectral a incidencia normal para un número de películas metálicas evaporadas bajo condiciones ideales. Podemos observar que el oro transmite muy bien en la región verde del espectro y debajo de ella. Por otra parte, la plata, que es realmente reflectora a lo largo del espectro visible, se hace transparente en el ultravioleta, en una longitud de alrededor de 316 nanómetros.